Hola, qué gusto tenerlas a todos ustedes nuevamente aquí en la puerta cerrada. Yo soy Fénix y como bien saben, este es un espacio seguro, un espacio donde escuchamos historias reales sin juicio. Historias de mujeres que atravesaron maltrato, ya sea en su matrimonio, en relaciones, noviazgo y que hoy se están reconstruyendo. Si tú que nos escuchas estás viviendo algo similar, quiero que sepas algo desde ahora. No estás sola. Gracias por estar aquí. Hoy me acompaña Sofía. Una mujer muy valiente, con una historia estremecedora, una historia fuerte, una historia, pues, llena de valentía y de aprendizaje, sobre todo. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Fénix, bien, muchas gracias. Qué Muy gusto, contenta de estar aquí. qué gusto. Este es un placer, esta es tu casa y me da mucho gusto que hayas decidido contar tu historia, pues, también para ayudar a otras mujeres, a otras niñas que pueden estar allá afuera atravesando por procesos bastante complicados. Sofía, platícame, ¿cuántos años tenías? ¿Y cuántos años tienes ahorita y cuántos años tenías en aquel entonces? Bueno, ahorita tengo 22 años Okey, y en aquel entonces estaba por cumplir los 15 años. los 15 años. Sofía, ¿cómo es tu estructura familiar? ¿Cómo estaba constituida tu familia? Mi familia en ese entonces estaba pues formada por mi papá, Ujú, mi mamá, ujú, mis 7 hermanos y yo. okey. ¿Y cómo era en aquel entonces? Pues, tú puedes decir que la familia donde venías, pues, era un ambiente seguro, ¿te sentías cómoda, había cosas que no te gustaban mucho? Platícanos un poquito de tu familia. Bueno, pues mi familia fue una familia bastante disfuncional Ujú. en muchos aspectos, pero dentro de lo que cabe fue una familia que creo que me dio lo que pudo, hasta donde pudo y hasta donde supo, pero, sí había muchas cosas que no eran correctas, pero que al final se hacían, ¿no? Y que, pues, obviamente, al ser como el primer contacto que yo tenía desde que era niña, pues, lógicamente, era como que lo que yo conocía y lo que yo veía normal. ¿Nos puedes platicar alguna situación en específico en donde tú te sintieras, que en aquel entonces, que vamos, eras una niña, eh, que dijeras: "A mí esto no se me hace normal"? Esto como que no, o que dentro de ti dijeras: "Esto no se siente bien". Algo que tú dijeras: "Está sucediendo constantemente, pero no me gusta". Por ejemplo, en el aspecto familiar, pues, el maltrato, ¿no?, que ejercía mi papá, sobre las mujeres de, pues, de mi hogar en ese entonces, el hecho de ver los gritos, ¿no? O sea, ella era muy constante, yo creo que fácil unas 5 veces a la semana, pero, o sea, aunque a pesar de que era constante, no, o sea, yo sabía que no era lo correcto y que no era un lugar seguro para, pues, ahora sí que para una niña, ¿no? No se sentía correcto, Correcto, no sentías, que estuvieras a salvo, porque había muchos gritos. justamente. Okey. Y en aquel entonces, ¿los gritos hacia quién era? ¿Hacia tu mamá? ¿Hacia tus hermanos? ¿Hacia quién? Hacia mi mamá Ujú. y también hacia mis hermanos, y pues también había como el maltrato físico, ¿no? Ya Okey. sea, digo, yo no digo que le peguen a los niños, Ujú. pero pues ahí sí nos pegaban. A mí no mucho, pero sí era el hecho también de ver cómo maltrataban a mis hermanos, ¿no? Okey. Era más encaminado, más Ajá, enfocado a los hermanos hombres, varones, ajá. varones. Okey. ¿Y tu papá en qué trabajaba? Mi papá no trabajaba. Mi papá, todo el tiempo, que yo recuerdo desde que tengo memoria, pues mi papá era un hombre que estaba enfermo y que siempre estuvo postrado en cama. O sea, él era una persona que tenía bastante sobrepeso y por lo mismo no trabajaba. Okey. Siempre, 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 siempre estuvo enfermo y pues mi mamá era la que tenía que trabajar y solventar tanto nuestros gastos como los gastos de medicamentos de él. Okey. ¿Y tu papá tenía alguna adicción? ¿Alcohol, sustancias, algo? Adicción como tal no, pero sí usaba ciertas sustancias para, pues, hacer ciertas cosas, ¿no? Que no estaban como que muy padres y que, pues, yo no entendí sino ya hasta mucho tiempo después. ¿Nos puedes platicar exactamente algo que tú vieras en donde él, pues, usaba sustancias o adicciones o, perdón, alcohol, algo así? En algún había algún momento específico, fiestas, o en qué momento él recurría al alcohol y a otra sustancia?
Pues mira, él recurría a ese tipo de sustancias como en ciertas temporadas. No puedo decir que de mi vida, pero sí como temporadas familiares, donde yo no sé su alucino o qué onda, él lo manejaba como que "Ay, hay que negociar con los demonios", ¿no? Cosas espirituales de esa índole, que a él lo llevaban como a meterse a una recámara o practicar algo que él Mm, llamaba yugo, ujú. y justamente, pues, consumir brandy, consumir, no sé, sustancias, ¿sí puedo decir el nombre? Sí, sí, sí. Como, no sé, cocaína, Ujú. y pues al día siguiente, pues él salía, ¿no? Ya todo crudo, todo pues no sé, con los efectos, yo creo, también de todo eso que había consumido, pero era más que nada en esas cuestiones, o sea, en esas temporadas donde él creía que tenía que como que pelear por nosotros como niños y meterse como en la brecha y negociar por la vida de sus hijos. Y esas sesiones duraban toda la noche. Toda la noche, muchas veces empezaba en la tarde y salían como a la mañana del día siguiente. Okey. Y al mismo tiempo, ¿tu familia, practicaba alguna religión? ¿Católica, cristianismo, alguna otra religión, o simplemente eran esas sesiones, pues, que a las cuales, según entiendo lo que me comentas, le llamaban yugo? Sí practicábamos una religión, era el cristianismo, que te diré, mucho tiempo estuvimos como que con los mormones, luego los cristianos, etcétera, pero, a pesar de como practicar el cristianismo y estarnos congregando cada domingo en una iglesia, había mucho la parte también como de usar estos libros como en los que usas moneditas y las Ujú. avientas y todo, como para interpretar, situaciones y demás. Entonces, Sofía, si bien entiendo, desde muy chiquita, eh, pues, vivía situaciones familiares bastante complejas, pero que en aquel entonces probablemente tú decías: "Bueno, no se siente bien, pero esto es lo que hay, esto es lo que yo conozco", ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué momento entra esta relación? En la relación que de la cual vamos ahorita a entrar en materia, en donde fue una cuestión, pues, bastante fuerte. Alrededor de todo este ruido que estaba provocando, pues, la adicción de tu papá, los gritos, el entorno familiar, ¿en qué momento entra esta persona a tu vida? Híjole, esta persona entra a mi vida cuando mi papá aún todavía vivía, pero entró de una manera muy diferente a la que realmente era, eh, pero apenas, pues, fallece papá, esa persona como que toma el control de mi vida en muchos aspectos, Okey. y pues es cuando se da todo el origen de la situación. Entonces, ¿tú crees que el ejemplo familiar sí influyó a que esta persona pudiera entrar a tu vida? 100%. Okey. Él llegaba, pues, en cierta medida como a, si bien puede decirse, a guiar tu vida, a hacer la función de papá. Sí, porque además yo lo admiraba mucho. Yo lo Okey. admiraba mucho y justamente al haber perdido a mi papá, y llega esta persona que ya lo conocía, Ujú. pero empiezo a tener como más cercanía. Lógicamente, el hecho de muchas cosas que yo normalicé por mi familia, sí, pues sí influyeron en el hecho de que esta persona pudiera entrar de la manera en la que entró en mi vida. Okey, ¿y podemos decir que había una doble moral, que había un doble discurso en lo que se Sí, vivía y lo que se decía? siempre, todo el tiempo. Okey. Y entra esta persona, ¿cuántos añitos tenías? ¿15 años? Bueno, es que yo a él lo conozco desde 13. los 12. Desde los 12 Desde lo los empiezas a 12 conocer. lo conozco. Ahí empieza él a ser, pues, una persona que admirabas, una persona que decías: "Puedo respetarlo", ¿no? ¿Te lo presenta quién? ¿Cómo llega? Pues él llega, porque era muy amigo de mi papá Okey. y mucho tiempo estuvieron como lejos por la distancia y porque dejaron de verse, Ujú. pero esta persona, pues me la presenta a mi papá y nos lo pintan como ellos eran muy amigos y como: "Ay, díganle tío", ¿no? O sea, díganle tío, él es su tío, Ernesto, y hasta ahí. Claro, te lo presenta la persona en la que más confías en la vida, que es tu papá, pues, ¿cómo no confiar? Y además le dices tío, es parte de la familia. Y en ese momento, a tu corta edad, pues, confías. Okey. Fallece tu papá, ¿y cómo cambia este tío, entre comillas? Híjole, cuando fallece papá,
eh, él comienza a meterse mucho con cosas muy importantes para mí, de mi alma, cuestiones que él sabía que yo tenía con mi papá, como, no sé, apodos lindos, maneras de escucharme, cuestiones así, y llega y empieza a cambiar de una manera, como dándome como mucha atención Ujú. a mí y haciéndome sentir muy importante y muy especial, pero no como lo haría un tío con una sobrina. Okey. Y Sofía, a esa edad no convivías con otros niños, que pudieras decir, bueno, aquí es donde yo quiero estar, con niños de mi escuela, con niños de mi edad, no con esta persona que, si bien, ¿cuántos años tenía? Esa persona tenía 40 años. En aquel entonces. Ujú. Okey. Entonces, ahí yo creo que tú empezabas a sentir, bueno, esto no está bien, ¿no? Estoy con ¿cómo era tu interacción con los niños de tu edad? Mi interacción era, yo creo que como la de cualquier persona de esa edad. De hecho, había uno que otro niño que me gustaba, porque yo recuerdo que tenía poquitito de haber entrado a la Ujú, secundaria. Entonces, me gustaban los niños de mi edad, ujú. pero siempre estuvo como el rechazo, ¿no? El no. El, oye, es que me gustas, ¿quieres ser mi novio? No. Entonces, o sea, sí estaba la convivencia y demás, pero a lo mejor yo no estaba obteniendo lo que a lo mejor yo quería en ese momento, ¿no? Que era como la aceptación de un niño que me gustaba. Okey, okey. Tenías de otros, pero exactamente el que te gustaba, pues, en ese momento no. Y llega esta persona y dices: "¿Esta persona me está eligiendo? ¿Quiero entenderlo?". Sí. Okey, Ujú. okey. Entonces, viene esta persona, ¿y cómo comienza? ¿Cómo comenzó a convencerte? ¿Cómo comenzó a convencerme? Híjole, yo creo que, comenzó a convencerme de una manera tan sutil, pero tan sutil que yo de verdad ya cuando me vi envuelta en todo, no supe ni por dónde, ¿no? Fue como, no puedo decir que todo pasó muy rápido, pero sí que pasó de una manera bastante como sigilosa, porque empezó con el hecho de como halagarme, ¿no? Ay, la sobrina más guapa. Ay, que un besito. Ay, que esto. Y llegó un punto en el que yo, o sea, yo sabía que estaba mal, pero no sabía cómo irme de ahí, ¿sabes? O sea, no sabía cómo decir eso está mal, pero me voy, ¿no? O sea, era como el hecho de haber recibido lo que siempre había buscado, ¿no? Porque también, aunque mi papá estaba ahí conmigo, no era un papá que estuviera propiamente presente. O sea, Ujú. estaba presente como en cuerpo, pero por lo mismo de su enfermedad no podía como estar conmigo como yo hubiera querido. Y él sí. Y él sí, porque pues de entrada él era una persona, te digo, que yo admiraba y además que no tenía problemas de enfermedad como mi papá. ¿Y no pensaste en algún momento: "Voy a recurrir a mi mamá, voy a platicar con mi mamá, con mis hermanos para decirles lo que estoy viviendo"? No, porque mi relación con mi mamá no fue mala, pero tampoco fue la mejor relación. Siempre recuerdo que de mis hermanos yo era de las más cercanas a mi papá y siempre era como mi papá por aquí, mi papá por allá. O sea, a pesar de que tampoco fue una relación muy cercana con él, él era como que lo poco que yo podía a lo mejor acercarme, siempre era con él, siempre era con él. Recuerdo que incluso la primera vez que me llegó mi periodo, no le dije a mi mamá, le dije a mi ¿A tu papá, papá? fui y le dije a mi papá, y después mi mamá muchos años después me reclamó y me dijo, es que ni siquiera me contaste eso, pero siempre fue mi papá. O sea, siempre, siempre. Y yo creo que por lo mismo, como en ese entonces mi papá ya no estaba, Ujú. yo no supe cómo construir esa relación con mi mamá para llegar al punto de tenerle la confianza y decirle, mamá, está pasando esto. Claro, él simplemente, pues, vino a sustituir lo que tú tanto anhelabas y que extrañabas al fallecer tu papá. Okey. Sofía, entonces tu papi fallece, este hombre entra en tu vida, empieza a ganar tu confianza y tú te sientes refugiada con él. ¿Qué sucedía con tu vida, social propia de tu edad? ¿Qué sucedía con tu escuela? ¿Qué sucedía con tus amigos? ¿Tenías amigos? Sí tenía amigos, muy pocos porque nunca fui muy amiguera, pero
o sea, mi vida social hasta ese punto estaba como normal. Yo iba a clases, una que otra vez llegaba a ver a esta persona, pero por cuestiones de reuniones como familiares, por así decirlo, pero mi vida seguía normal. Realmente yo no, ni siquiera se lo contaba a mis amigas, ¿sabes? Porque hasta ese punto todavía no era como tan turbio. O sea, era Ok, como normal. Yo recuerdo que platicaba con mis amigas de esta persona, pero era como mi tío. Es que ok, mi tío favorito. Y es que mi tío no sé qué. O sea, era hasta ahí nada más. ok. ¿En qué momento empieza, como bien lo dices, a estar turbio? ¿En qué momento ya la relación dejó de ser esporádica, a ser frecuente, a ti a tener propiamente una relación, em, pues completamente tanto ilegal como inmoral con esta persona? Híjole, yo creo que fue en el momento en el que esta persona me empieza como a decir de los besos, ¿no? Ujú, Y vamos a darnos un beso. Y porque yo recuerdo que alguna vez subí alguna foto a mis estados de WhatsApp, estaba chiquita, o sea, iba a cumplir los 15 y la subo y él me responde. Como, o sea, te digo, halagarme mucho, la más guapa, y un besito en tu cachetito, y no sé qué. Porque hasta me decía como de te voy a morder los cachetes, y no sé qué. Y luego me decía, ay, pero de ahí ya está como cerca la boca, y me voy a la boca, ¿no? Y eran como cuestiones así que, que ahí ya empieza lo turbio, porque yo claro. decía, o sea, estás casado, tienes un hijo, y eres un señor. O sea, eres mi tío. O sea, como, ¿por qué? Un señor con una niña, ¿no? Ujú, Pero era la primera vez que me daban atención. claro. Y bien que mal, si no era cómodo para ti, pues era lo que siempre habías buscado, ¿no? Em, ¿Cómo afectó esto en tu autoestima en aquel entonces, Sofía? ¿Cómo te sentías tú emocionalmente? ¿Te sentías valorada? ¿Cómo te sentiste tú al estar siendo, pues, el objeto de interés de una persona tan mayor? Híjole, creo que puedo decir que primero que nada me hizo sentir importante, Ujú, pero también vista. Pero creo que algo que recuerdo mucho es que me hacía sentir como muy mujer, ¿no? O okey. sea, realmente no era para hacerme sentir muy mujer, pero a Gaby de casi 15 años la hacía sentir muy mujer. Luego, justamente en una edad en la que en teoría a los 15 años te vuelves como una señorita y ante la sociedad ya te pueden empezar a ver como, pues sí, ya no tanto como una niña. Ujú, Me hacía sentir así, pero aparte me hacía sentir como superior, como que, ay, mira, una mujer que sí es mujer, que es más de la edad de esta persona, no lo está a lo mejor llenando o complementando, y yo, que prácticamente soy una niña, sí, sí lo estoy logrando. sí. Entonces, esta persona casada y con un hijo, Ujú. okey. Y aún así, jugaba y manipulaba mentalmente para decirte: "Mira, tú sí logras lo que ella no". Ujú. Entonces, y su esposa jamás supo. No, su esposa jamás supo, pero yo creo que sí lo sospechaba. Y esta persona, ¿qué te prometía? Cuál era, hacia dónde te iba guiando, hacia dónde te llevaba? Pues esta persona me llevaba al hecho de te voy a hacer muy feliz y nadie te va a querer como yo. Por ejemplo, hacía como muchos comentarios digo, porque por mi fe alguna que otra vez me dieron como la promesa, si así se pudiera llamar, de que yo me iba a casar con un pastor. Y él lo sabía. Entonces, él al ser un pastor, era como, ay, mira, yo soy la promesa, ¿no? O Ujú, sea, y, o sea, a ti te dijeron que te ibas a casar con un pastor y yo soy un pastor, ¿sabes? Entonces yo creo que me guiaba mucho como a los anhelos que yo tenía ujú. respecto a mi fe cristiana, que me fue llevando y me fue pues envolviendo en este hecho de esto está bien. O sea, aunque lo estemos haciendo escondidas, Está pues bien. está bien. Em, ¿Y mencionaba a tu papá en algún momento Sí, como siempre, todo el referencia? tiempo. Todo el tiempo era como, tu papá estaría muy orgulloso de ti y míranos, tu papá estaría súper contento, tu papá lo aprobaría. Y recuerdo que me decía, si tu papá estuviera vivo, ¿qué crees que nos diría? O sea, me llevaba como mentalmente a pensar eso de, ay, ¿qué diría mi papá?
porque te digo, eran como muy cercanos, entonces era como, mi papá siempre dijo que él era su hermano, entonces, si mi papá decía eso, yo pensaba también lo mismo. Entonces recuerdo que me decía mucho eso de, yo creo que tu papá estaría súper contento, pero lo decía con una seguridad que hacía que yo me la creyera. Claro, porque a esa edad, Sofía, tú y todos nosotros necesitas un guía. Y a esa edad todavía somos personas en formación. A esa edad todavía necesitas que alguien te diga o que te refuerce que las cosas están bien hechas. Entonces, quiero hacer hincapié en eso. Si estoy equivocada, por favor, corrígeme. Pero realmente tu papá te presenta a una persona que es tu tío, que merece la confianza de llamarle tío. Tu papá fallece. Tu tío, entre comillas, vuelvo a insistir, te empieza a guiar y te empieza a decir que está realmente muy bien hecho lo que están haciendo. Y tú, a tu corta edad, 15 años, pues simplemente confías en él y te dejas guiar. Aunque algo dentro de ti te decía, esto no está bien, esto es correcto. Correcto. Pasa el tiempo, tú sabías que él era casado. ¿Tú qué pensabas que iba a suceder? ¿Qué anhelabas? ¿Qué decías? Bueno, no importa, yo creo que es un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que sea así, pero a lo mejor va a dejar a su esposa y entonces se va a venir conmigo, o tú para dónde pensabas que iba esta relación. Al principio no pensé que fuera como a mucho, porque te digo, él estaba casado y yo realmente nunca vi como que tuvieran problemas. Pero yo creo que ella se dio cuenta porque comenzaron los problemas y yo recuerdo que alguna que otra vez le di como una cartita y creo que las dejaba en la mochila y demás. Y pues obviamente al llegar a casa, yo creo ya a lo mejor las vio, pero creo que en algún punto en mi inocencia, en mi ilusión de que ahí estoy con un hombre, alguna vez sí pensé que pudiera como llevarme a un matrimonio de felices para siempre. Siempre esa aspiración que tenemos, ¿verdad? Las mujeres, de vamos a formar nuestra familia y sí, el feliz es para siempre, ¿no? Y conforme iba pasando, Sofía, esta relación, ¿cómo iba afectando tu vida social propia de tu edad? Híjole, creo que la afectó de maneras muy claras. Por ejemplo, yo ya no le echaba ganas a la escuela. Siempre fui muy estudiosa, Ujú. pero ya ni siquiera entraba a clases. Y me saltaba pues sí, las clases por irme a lugares con esta persona que no tenía que irme. Eh, pero creo que más allá de lo social, me afectó mucho familiarmente. Ok. Porque si no tenía una relación buena con mi mamá, ahora menos la iba a tener. Y ya me sentía yo como persona me sentía bastante mal por estarles mintiendo, por darle una cara a mi mamá y a mis hermanos, una cara que no era. Que no era. Una cara. Pero a final de cuentas ellos no sospechaban absolutamente nada. Pues no, porque era el pastor y porque era una persona intachable, porque así se manejaba, una persona intachable, de mucha moral y muy congruente. Ok. Digna de toda su confianza. Así es. Decían, está a salvo. Ujú. Está con la persona que la va a proteger. Sí, porque aparte fallece mi papá y llega esta persona y es como, yo soy como el nuevo guía, ¿no? Ujú. Porque recuerdo que alguna vez mi papá dijo que si él en algún momento llegaba a faltar, esta persona era la que iba como a cuidarnos. Entonces Ustedes. llega él y ya traíamos como ese chip Sí. que nos habían dejado y se te queda. O sea, te meten esa idea en la cabeza que cuando, a pesar de que a lo mejor puedas ver ciertas cosas, Ujú. no te las crees porque dices, no, o sea, lo que me muestra es esto, ¿no? Y no he visto nunca nada que vaya contrario a lo que él dice. Y esta persona influía en las decisiones de tu mamá de a dónde podías salir, qué podías hacer, con quién podías estar. Se involucraba también para poder manipular también a tu mamá y saber, no sé, a lo mejor tú querías ir a una fiesta con un niño de tu edad, ¿no? Él intervenía en esas decisiones. Si tú le pedías permiso a tu mamá, ¿él también se involucraba en esas decisiones o simplemente seguía de lejos? Sí se involucraba, porque él pintaba mucho la idea digo, siento que a veces la iglesia cristiana tiene mucho ese error de que te controlen la vida. Y no es así, pero él nos lo manejaba así. El hecho de yo soy tu pastor y si quieres andar con un niño me tienes que pedir permiso. O tú no puedes andar con un niño. O sea, yo recuerdo mucho que me gustaba un niño y, o sea, fue de que creo que de los niños que más me gustaron. Y recuerdo que le decía, es que quiero andar con él. No, es que quiero andar con él. No, ¿para qué vas a andar con él? No, no, no. Y me decía, o sea, y recuerdo que hasta me decía que este niño, o sea, un niño de mi edad,
que sí estás en la adolescencia, pero creo que no llegas a tanto. Me decía que nada más iba a andar de lujurioso conmigo, pero pues éramos niños de secundaria. Entonces, sí influía mucho. También influyó en algún momento a esa edad ya me habían como un buen amigo de la iglesia, no me había invitado como a ser recepcionista en su academia de baile. Y yo recuerdo que le dije, oye, es que quiero ir a trabajar. Es solamente los fines de semana. Y pues es para empezar a ganarme un dinero. Y me dijo, no, no. Entonces también perdí oportunidades de poder como empezar en el mundo laboral. Sofía, y en todo bueno, hasta ese momento, ¿te sentías sola? Sí y no, o sea, sola por el hecho de que la verdad me seguía doliendo mucho mi papá, pero de algún modo sentía como, bueno, estoy sola, pero tengo a esta persona. ¿Y en qué momento cambió esta relación? Él estaba casado, tenía su hijo, a ti te tenía una relación paralela. ¿En qué momento cambia esa relación a ser un poco más formal? ¿En qué momento cambia? Híjole, pues cambia cuando esta persona queda viuda y su hijo huérfano y llegan a vivir a mi casa. Entonces, él ya estaba viviendo contigo, con tu mamá, tus hermanos, ya formaba parte prácticamente de tu núcleo. Así es. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo cambia la relación? Yo ya no, o sea, yo realmente ya no aguantaba, a pesar de que lo tenía ahí, por el hecho de tenerlo siempre, siempre conmigo en mi hogar, ya yo quería como que hubiera más muestras de amor públicas, Ujú. que ya fuera más, o sea, me molestaba mucho el hecho de tener que estarme escondiendo Okey. y de tener que estar diciendo, ay, que no nos cachen, ay, que mi mamá no me revise el teléfono. Entonces llega el punto en el que yo ya no podía como callarme. Yo decía, es que yo le quiero decir a mi mamá. Y pues, o sea, yo no le veía nada de malo, que yo incluso decía, no, pues mi mamá lo va a aceptar, ¿sabes? Entonces, al darme cuenta de que pues, digo, ahorita ya soy consciente y me doy cuenta de que obvio no lo iba a aceptar, pero yo creo que lo que más afectó fue esa parte, de que yo ya no quería que fingir, o sea, yo ya no quería tener que fingir que no teníamos nada, porque lo tenía ahí cerca y yo decía, ay, pues le quiero agarrar la mano, ¿no? Claro. Le quiero dar un beso y no se podía. Okey. Hasta ese momento, pues, prácticamente era el único hombre en tu vida. Así es. Era lo más cercano, prácticamente lo único que habías conocido del amor, Ujú. y creías que eso era lo correcto y se lo querías hacer saber al mundo. Así es. ¿Y él qué te decía? Que no porque a él lo iban a sacar de mi casa. Porque digo, cuando él enviuda, prácticamente se queda sin nada. Entonces, corre a mi casa Ujú. y logra, pues sí, quedarse ahí a vivir con nosotros. Pero cuando yo llego al punto de decirle, es que le quiero decir a mi mamá, era como, no, me van a sacar de tu casa, ¿a dónde me voy a ir con mi hijo? Y además me vas a traicionar. O sea, si ya perdí todo, voy a perder todavía más. Y claro, tú por protegerlo, mantenías silencio. Así es. ¿Quién cuidaba a su hijo, Sofía? Híjole, yo creo que yo, también mi mamá y alguna que otra vez mis hermanos, pero creo que la mayoría del tiempo fui yo y mi mamá. Tu mamá. Prácticamente una niña cuidando a un niño. Así es. Y en ese momento, ya con él dentro de tu casa, ¿sentías que había una salida? ¿Sentías para dónde voltear para poderte salir de donde estabas? Cada vez esto iba avanzando más, cada vez él formaba parte más de tu vida. Ya estando en tu casa, ¿cuál era tu anhelo? ¿Querías dejarlo? ¿Querías ya formalizar con él? ¿Cómo te sentías? Quería en algún punto formalizar con él porque me molestaba mucho. O sea, me molestaba mucho el hecho, te digo, de tener que esconderme, pero también el hecho de mentir. De mentir porque yo recuerdo que antes de que todo eso empezara, yo tenía una relación con Dios muy cercana. O sea, yo creo que puedo decir que era muy feliz. Yo era bastante feliz y creo que la paz en mi vida después de que falleció mi papá duró muy poco, porque aparece esta ¿Qué persona pasó? de una manera que pues yo no me esperaba y creo que me afectó de tal modo que te digo, o sea, yo mi paz la perdí y yo me sentía muy culpable, porque yo decía, híjole, yo que tanto amo a Dios, estoy de mentirosa, o sea, y estoy haciendo cosas que yo sé que están mal y que yo sé que lo pueden a él meter a la cárcel, Ujú. pero que ya no sé cómo salir de ahí. O sea, sí quería formalizar y yo decía, bueno, si formalizamos y lo decimos, ya no estoy pecando, Claro. ya le estoy diciendo la verdad a mi mamá y ya no estoy mintiendo. Entonces, como que yo buscaba como consolar mi conciencia y decir, bueno, o sea, sí estaría pecando, pero ya no tanto. Era la inocencia. Ujú. Era la inocencia propia de
de, pues de una niña, ¿no? Y Sofía, él realmente continuaba todo esto, te decía, no vamos a decir nada. Supongo que estaba esperando a que tú tuvieras la mayoría de edad, pero ¿cuánto tiempo, cuántos años, meses llevabas ya de relación para cuando él llegó a vivir a tu casa? Cuando él llegó a vivir a mi casa, teníamos de relación 5 meses. 5 meses, Ujú. cuando él llega a vivir a tu casa. De ahí siguen por cuánto tiempo la relación a escondidas. A escondidas la tuvimos todavía, yo creo que como 3 años y medio. Estando viviendo en tu casa y a escondidas 3 años y medio, nadie se enteraba de nada. Nadie se enteraba de él. Supongo que te ibas aislando también en cuestión de escuela. ¿Cómo era tu vida ya? Pues sí, de escuela, de social, ¿cómo era tu vida en esos 3 años? Pues mi círculo social eran él, su hijo y mi mamá. Era todo. Todo lo que yo tenía. Porque, por ejemplo, si él salía, Ujú, era como, vente, vente, Sofía, vamos. Y siempre era como, si yo salía, solo era porque salía con ellos. No había otra manera de que yo saliera. Y por lo mismo tampoco trabajaba. Porque él le decía a mi mamá que no, que yo no debía de trabajar. ujú. Porque iba a encontrarme con muchos depredadores. Que porque yo era muy coqueta y que porque yo le iba a gustar a muchos hombres. Claro, tu mamá decía, la está cuidando, vamos a cuidarla y accedía. Así es. Y así duraste 3 años y medio. Ujú. Ok. ¿Qué pasa después de esos 3 años y medio? ¿Qué cambió? Pues lo que cambió fue que él se va a vivir a otro lado, pero pues llega el hecho de que Sofía ya era mayor de edad. Entonces, si yo ya era mayor de edad, ya no era un delito. Y si ya no es un delito, pues ya nos podemos casar, ¿no? Entonces empieza como esa presión de vamos a casarnos, vamos a casarnos. Y yo ya sin saber, pues, qué hacer, ¿no? Porque la verdad yo ya estaba muy desgastada, muy desgastada. Yo, conforme fue avanzando el tiempo en la relación, yo creo que mi, no sé, mi interior o algo me seguía como dando las red flags y las red flags. Y, o sea, yo las veía, pero no sabía cómo salirme de ahí. Porque yo decía, o sea, no. Yo creo que más que nada era mi miedo a quedarme sola y decir, chin, el único hombre que me ha como escogido a mí, o sea, lo voy a dejar y ya no voy a tener nada. ¿Y cómo voy a hacer yo para vivir sin él? No voy a poder hacer nada. O sea, realmente porque así me sentía, era como, me sentía como, yo decía, a ver, si lo dejo, voy a estar como inválida. O sea, no voy a poder hacer nada. Ujú, Ni siquiera valgo, ¿no? Casi, ujú. casi. Entonces, ya empieza la presión de casarnos, pero estaba siempre esa voz interna de, es que no, o sea, este no es tu lugar, este no es tu lugar, pero ¿cómo le vas a decir? Porque era también el miedo a su reacción ¿sabes qué? Por primera vez no voy a hacer lo que... Ahorita que comentas el miedo, ¿había durante toda esta relación maltrato emocional? ¿Te gritaba, te ofendía? Gritarme, no. Ok. Yo creo que no lo hacía porque como vivíamos en mi casa, Ujú, eh, si bien había momentos donde estábamos solos, la mayoría del tiempo había gente. Entonces, si él me gritaba, todos se enteraban. Se escuchaba sí o sí. Entonces, ¿cómo iba a gritarme él siendo un pastor? ujú, ¿Y por qué me gritaría cosas como reclamos si no somos nada? claro. Si no tenemos una relación. Entonces, no me gritaba, tampoco me llegó a pegar, pero sí se burlaba mucho de mí. Y sí era como, ay, mi burrita, Mm, ay, mi no sé qué. Recuerdo que una vez yo estaba muy, muy estresada y yo siempre he sido muy melosa, pero demasiado melosa y muy empática. Entonces yo recuerdo que le decía, es que te extraño mucho. O sea, yo ahí con mis ujú, guajireadas. Y me acuerdo que me puse a llorar y me volteó a ver así con una cara y me dijo, deja de llorar. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, llorar es de débil. Y te juro que yo desde esa vez, hombre al que yo tengo cerca y tengo ganas de llorar, me cuesta mucho trabajo hacerlo. O prefiero retirarme, porque que un hombre me vea llorar, creo que me dejó mucho esa herida de que soy débil. te marcó. Ajá, y de que si yo lloro con un hombre, me va a ver como débil. Entonces yo recuerdo que nunca más era súper raro que yo volviera a llorar estando con él. O que yo le volviera a contar algo que me dolía. Porque yo decía, no, me va a decir que soy débil y yo no puedo ser débil. O sea, yo siendo mujer, que yo creo que una de las cosas más bonitas de nosotras no es que seamos débiles, pero somos muy sensibles, Ujú. él me hizo verlo como algo malo. Sí, iba bajando tu autoestima y te seguía manipulando, Así. claramente, como desde un inicio. ¿Qué hizo que se saliera de tu casa? Que pues ya quería como formar su familia conmigo. Ujú, Que ya quería tener como, ya no tener a lo mejor que estar con mi mamá, ujú, con mis hermanos y con su hijo en la misma casa. ok. Y ya poder a lo mejor ejercer más control sobre mí, porque también él hacía mucho hincapié de mudarse lejos. Ujú,
de mudarse lejos. Sí, te quería llevar, te quería apartar completamente de tu familia. ¿Hubo en algún momento, después de los 3 años y medio que me comentas que seguían, pues, en una relación completamente oculta, cómo fue? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cómo salió a la luz esta relación? Quiero entender que después de 3 años y medio alguien de tu familia, pues, se enteró, Sí, mi hermano. tu hermano. Mi hermano se entera, pero pues a él a mi hermano le hace creer muchas cosas, como de no, También pues era su pastor, sí, también era su también era pastor. su guía, Así confiaba es, plenamente en él. Okey. así es. Entonces, mi hermano se entera y él le hace como que creer de no, o sea, con Sofía ya todo hasta aquí ya nada y ya no, o sea, puedes como que confiar en mí. O sea, Okey. ya no va a volver a suceder. La verdad es que hicimos mal. Sabes que te amo, porque incluso a mi hermano le decía hijo, no hijo, sabes que te amo. Y era el hecho o sea, mi hermano confió, porque te Ujú. digo, también mi hermano lo admiraba mucho, y mi hermano yo creo que en las cosas espirituales lo seguía muchísimo. ¿Qué edad tenía tu hermano? Híjole, mi hermano tenía 19, También estaba muy estaba chico. muy Ujú. chico. Entonces, mi hermano se entera, pero te digo, él lava el cerebro tanto de no, o sea, ya con Sofía ya todo hasta aquí. Okey. Puedes confiar. La verdad es que yo valoro a mi hijo, yo quiero cuidar a mi hijo y no quiero que nada malo le pase a mi hijo. Entonces, con Sofía ya todo hasta aquí. O sea, solamente es una relación de pastor-oveja, de familia. Ya no la veo como una mujer, sino que la veo como una sobrina. Tu hermano le cree. Sí, ¿Hizo algo o alguna acción de parte de tu familia, de tu hermano, em, que dijo: "Vamos a alejar a Gaby"? Que Gaby ya no esté cerca de él, ¿le cree o le cree? O sea, ¿le cree o de plano dice: "Es momento de poner distancia de por medio"? ¿Cuál fue la actitud, cuál fue la acción a seguir de tu hermano? la acción a seguir de mi hermano, aunque en teoría le creyó, Ujú. mi hermano siempre ha sido como muy perspicaz. Entonces él dijo no. O sea, sí, pero no. Y recuerdo que a mí me mandan yo soy de Tula Hidalgo, Ujú. y a mí me mandan a un centro cristiano, Okey, recomendado por esta misma persona, okey. eh, como a que me ayuden, Ujú. como para separarnos, y me mandaron, pues, este centro cristiano quedaba en Cuernavaca. Okey. Entonces, en lugar de sacarlo a él de la casa, pues, me sacan a mí. Me sacan a mí, pero realmente duró muy poco, porque yo no aguanté más que una semana. O sea, yo no podía estar lejos de mi familia. Yo recuerdo que yo me asomaba a la ventana y yo veía pasar como que los camiones y los carros y yo decía, chin, o sea, ¿cómo le hago para irme, no? Porque aparte yo no sabía moverme, andar en la calle, entonces yo decía, ¿cómo me regreso a mi casa? O sea, va a resultar, pero yo no quiero estar aquí. Y pues recuerdo que nada más duré una semana ahí. Y entonces fueron por ti. Le hablaste a tu hermano, le dijiste: "Me quiero ir de aquí". Solamente podía hablar con mi mamá los domingos. Ujú. Entonces recuerdo que fue un domingo y le dije: "Es que ya, o sea, ya no aguanto aquí". Yo recuerdo que, te digo, yo era muy feliz y yo le decía: "Es que aquí estoy perdiendo mis colores, mamá. O sea, aquí ya Qué bonita no tengo nada". expresión, Sofía. Entonces, recuerdo que mi mamá como que se rió mucho de eso que le dije y me dijo como: "Okey, o sea, si ya no quieres estar ahí, pues vamos por ti". Pero, pues, el error estuvo en que mandan a esta persona por mí. O sea, esa misma Okey, persona fue por mí. fue por ti. Regresa, y en ese entonces regresas a tu casa, quien el único que sabía era tu hermano. Tu mamá todavía no tenía conocimiento. Ah, Hubo un suceso muy fuerte en tu vida, Sofía, cuando tú regresas a tu casa con esta persona, que tengo entendido, pues marcó de manera significativa tu vida. ¿Quieres platicarlo? sí, cuando yo regreso a mi casa con esta persona, pues, lógicamente la relación siguió, realmente nunca, pues, nunca se terminó. Y, recuerdo que ese día que fue por mí, pues fuimos a un hotel, ¿no? Y yo creo que a las pocas semanas me empiezo a sentir muy mal, pero muy, muy mal. Algo en mí me decía: "Estás embarazada, Sofía, o sea, sí o sí estás embarazada". Y yo recuerdo que lloraba mucho, así, y yo decía: "No, sí", o sea, yo ni siquiera me entendía qué me estaba pasando. Y yo dije: "No hay de otra, o es un embarazo o yo no sé". Entonces recuerdo que le dije a él: "Oye, creo que estoy embarazada, o sea, no me ha bajado y estoy así y así". Me dijo: "No, ¿cómo crees?". Y yo que sí. Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces, hacemos la prueba, sale positiva, y yo siempre quise ser mamá. Entonces, yo recuerdo que dije, bueno, pues a lo mejor me dice que sí lo tengamos, ¿no? Y yo recuerdo que solamente lo miré y le dije, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, ¿cómo que qué vamos a hacer? Y yo, pues sí.
y me dijo, pues no lo vas a tener. Y yo recuerdo que yo dije, oye, no, pero pues cómo, o sea, es mi bebé, que no sé qué. Y me dijo, no, Sofía, o sea, si lo tenemos, todo se acaba. O sea, me van a sacar a mí de aquí. O sea, yo ya estoy a nada de irme, pero me van a sacar. Mi hijo, o sea, ¿qué va a pasar con él? Y yo dije, bueno, o sea, fue más a fuerzas que de ganas. Ujú, No propiamente porque me haya apuntado con una pistola o literalmente me haya obligado, pero emocionalmente ujú. sabía ejercer mucho peso sobre mí. Y yo creo que si yo no hubiera accedido, hubiera encontrado la manera de hacerme sentir tan culpable Sí. después, que yo creo que hubiera preferido, hubiera dicho, aunque ya tuviera mi bebé en mis brazos, hubiera dicho no, o sea, mejor si te hubiera hecho caso y de abortarlo, ¿no? Entonces recuerdo que yo creo que te digo, él ya, a lo mejor ya practicaba esos abortos con otras parejas que había tenido, porque recuerdo que nada más fue a como a un portatrajes que Ujú, tenía y sacó las pastillas. Eh, Me las introdujo por la vagina ujú, y yo dije, ya me dijo de que pues acuéstate, ¿no? Entonces yo recuerdo que subo a mi recámara y yo ya me estaba sintiendo muy mal. O sea, muy, muy mal. Me estaba doliendo demasiado el vientre. Y yo decía, no manches, ya así se siente un parto. ujú, Entonces me empiezo a sentir muy mal y recuerdo que llega mi mamá de trabajar y yo ya estaba llorando y lloré. ¿Qué tienes? Y yo no, me siento mal. Cólicos, ¿no? ujú, Ok. Y él de repente me manda un texto y me dice, ¿sabes qué? Sale. Y nos vemos en el patio de la casa. Y yo dije, bueno, me va a abrazar, ¿no? O algo. O sea, estoy súper desconsolada porque te digo, yo sí quería a mi bebé. ujú. Y creo que más allá del dolor físico era el dolor emocional Emocional. y del decir, ¿qué estás haciendo, no? Entonces recuerdo que sale y me dice, ten, y me da otra pastilla. Y me dice, métetela, no vaya a ser que no funcione. Y yo dije, ¿qué, o sea, qué onda, no? ¿Qué está ¿Qué pasando tipo de aquí? persona es esta? Entonces se me hizo Frío. tan frío y, perdón la palabra, tan ojete, Ujú, que yo dije, ¿por qué? O sea, no soy desechable. O ujú. sea, a ti lo único que te importa es que tú no pierdas todo. Y yo aquí estoy con el alma destrozada porque yo sí quería a mi bebé. Entonces, pues ya recuerdo que pues digo, se dio el aborto y todo, y la vida siguió como si nada. O sea, yo Tu mamá no se dio no se cuenta, dio cuenta. nadie, tu hermano, nadie. Recuerdo que me dio una infección de vías urinarias y él me llevó al doctor con mi mamá, pero pues hasta ahí. O sea, realmente el doctor ni siquiera se percató de que a lo mejor fuera por justamente practicar un aborto en casa, etcétera. Entonces, pues yo pasé muchos meses llorando justamente esa pérdida y reclamándole a él, porque yo me peleaba con él y yo le decía, es que a ti no te importó perder a nuestro bebé. Ay, no, sí me importó, Sofía. Y yo, no, es que a ti no te importó. O sea, realmente no te importó. No te he visto llorar. Nunca hemos hablado del tema. Te hablo del tema y lo evades. O sea, no te importó. Al Entonces, final tú ya tienes a tu hijo. él evadía el tema. Tú Ujú, querías platicarlo, prácticamente no tenías a nadie, Sofía, con quien hablar, así es. solamente con él. Y cada vez que querías tocar el tema, él daba la vuelta. Ujú, Viviste tu duelo, tu luto lo viviste sola. así es. Esa parte, imagino que te fue, pues, doliendo tanto que conlleva a que salga una nueva Sofía. Una Sofía en donde empieza a cambiar, en donde empieza a ya no permitir lo que estaba sucediendo, pero él seguía con la manipulación. Sí. Después de todo esto, es lógico, y más siendo mujer, que cambió tu interior, cambió tu esencia. ¿Qué era lo que sentías? ¿Seguías sintiendo miedo? ¿Sentías coraje? ¿Sentías frustración? Si pudieras llamarle con una palabra al sentimiento de cómo estabas después de haber vivido un proceso y un suceso tan traumático, ¿cómo la definirías? Híjole, yo creo que lo definiría como que me sentía desolada, porque realmente no. ¿Y sabes qué? De que también me generaba mucho conflicto porque yo decía, Sofía, ¿ya viviste todo esto sola? Esta persona no te ha acompañado, pero no puedes irte de aquí. O sea, ¿cómo eres tan fuerte para vivir algo tan duro tú sola, Ujú. pero no tienes la fortaleza para decir hasta aquí, De irte. de irme? Pero sí te hizo ir pensando que definitivamente era la persona con la que no querías estar. Así es. Sigue pasando el tiempo, sigue esta relación.
¿Hubo algún otro punto de quiebre en donde haya cambiado la relación, en donde se haya hecho pública? Tú sigues creciendo. Esto comenzó pues muy chiquita, menor de edad, pero claramente ibas a llegar a la mayoría de edad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede más adelante? ¿Qué edad tenías cuando hubo algo que cambió? Tenía casi los 19 Okay. cuando pues él sigue, ¿no? Insistiendo con el hecho de vamos a casarnos, vamos a casarnos. Llega un punto en el que tenemos la fecha para casarnos, pero al momento de entrar al registro civil, yo digo no, o sea, no puedo. Y pues él se regresa a decirle al juez, sabes que pues siempre no. Y obviamente, digo, ya en terapia después me comentaron que él tenía muchos rasgos de narcisismo. Ujú, Como todo buen narcisista, pues se sintió humillado, ¿verdad? Y se sintió como retado, desafiado. Y entonces empiezan los gritos. Súbete al coche, súbete al coche. Y yo, no, no me voy a subir, me voy a mi casa caminando. Y me dijo que te subas. Y yo no, entonces gritándome en la calle, yo dije, ah, bueno, me voy a subir, ¿no? Me subo al coche y él comienza con los insultos. Eres una caliente, eres una rajona, el que se acuesta con niños amanece miado, me dijo sabía que me ibas a hacer esto, y así todo el camino. Entonces, yo únicamente iba escuchándome, o sea, escuchando sus gritos y llorando. Llega un punto en el que pues llegamos cerca de casa y me dice, ¿cómo te vas a ir a tu casa? Y yo pues caminando. Y me dice, así no. Me dice, todos se van a dar cuenta. Entonces yo recuerdo que le dije, no te preocupes. Me limpié las lágrimas y me bajé. Nadie en casa se enteró, pero después empieza este hecho de la triangulación. De, ok, tú ya me desechaste, ahora yo te voy a dar la lección de que, o sea, ok, me desechaste, pero que crees que hay una que sí quiere casarse conmigo. Lo que tú no quisiste hacer, otra lo va a hacer. Entonces empieza a triangularme y a decirme que había una mujer ujú, que no era tan joven como yo, pero que sí quería casarse con él. Y obviamente en mi cabeza empieza toda esa lucha de decir, chin, a lo mejor no es tan joven como yo, pero ella sí es valiente. Y ella sí se va a casar con él. Y yo realmente nunca estuve segura de dar ese paso de llegar a un matrimonio con él, ujú, pero tal fue la triangulación que llega al punto en que me dice, ¿sabes qué? Y todo fue mentira. Después me enteré que todo fue mentira, pero me dice, ya la conozco a ella, conozco a sus papás, ella ya conoce a mi hijo, se llevaron súper bien. Y mira, ella ya, o sea, ya vio el nuevo lugar donde podemos vivir. Si tú no te animas, pues ella ya va a traer sus cosas. Entonces, pues tú decides. Entonces yo recuerdo que fue tanta mi angustia que yo dije, chin, me lo van a ganar, ujú, me tengo que casar. Entonces recuerdo que le dije, no, pues nos vamos a casar. Y me dijo, es que yo necesito ver qué te importa perderme. ¿Ok? Vas a ir tú al registro civil, vas a hacer todo tú sola y tú lo vas a pagar. Entonces, del poco dinero que él me daba, recuerdo que yo tenía ahorrado y pues me fui al registro civil y como que pedí los informes, di los papeles, llené todo lo que tenía que llenar y pagué. Y ya recuerdo que solamente le mandé mensaje y le dije, ya tenemos fecha, es tal día, a tal hora, y pues nos casamos. Y recuerdo que me dijo, sí, está bien, ahí nos vemos. Entonces, pues llega el día del registro civil, ¿no? Y con mucho miedo, pero firme. Firme y dije, bueno, ya, aquí está la prueba de que sí me importas, de que no, ujú, no te quiero perder, ¿no? Pero realmente en mis adentros yo decía, ¿y ahora qué va a ser de Sofía, no? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque yo siempre quise estudiar medicina, pero decía, chino, o sea, ya casada, ¿cómo lo voy a hacer? ujú. Y luego él ya tiene un hijo, tengo que cuidarlo. Y una carrera de medicina te manda mucho tiempo. Y todavía te tienes que especializar y demás. Yo decía, no, o sea, mi sueño de estudiar medicina ya se fue Acabó. al queque. Entonces, realmente me caso y después llega el punto de ahora dile a tu familia que estamos casados. Perdón que regrese a algo, mencionaste algo que me llamó la atención, Sofía, el poco dinero que él te daba. ¿Realmente tu ingreso económico de lo que tú dependías era completamente de él? Sí, Y él te daba una mensualidad, quiero entender, o pues si se le puede llamar mensualidad a lo que me daba, sí. Ponle que aproximadamente mensualmente me daba 1,000 pesos. 1,000 pesos. Cuidabas a su hijo, lo atendías y te daban 1,000 pesos. Así, Dependías completamente. Entonces también no era también tan solo la cuestión emocional, sino también lo económico. sí, Dependías completamente de lo que él te daba y también pues el sustento para vivir, para todo de él, ¿no? sí. Ok. Entonces te casas.
pagas tú el acta con todos tus ahorros. Sí. ¿Tenías algún sueño con esos ahorros? ¿Tenías idea de para qué lo querías utilizar? Pues tenía poco de haber acabado la preparatoria, entonces tenía que pagar el certificado, me costaba como 3,000 pesos si no mal recuerdo, y pues obviamente de 250 pesos que me daba semanales y por ejemplo los gastos de mi perrita realmente no me alcanzaba mucho, entonces como que lo poco que podía ahorrar lo ahorraba y yo decía, bueno ya, me falta poco para el certificado. Pero, pues, en sí mi plan era justamente pagar este documento de la escuela para ya poder, pues, ahora sí decir, ¿no? Aquí tengo mi preparatoria, ya terminé, ¿no? Y a lo mejor si quería estudiar la universidad, pues, poderlo hacer Y terminó en otro en otro destino, destino. esos ahorros. Te casas y, ¿qué sucede? ¿Él quería seguirlo manteniendo en secreto? ¿O dijo, es momento, ya tiene 19 años, ya nos casamos, vamos a hacerlo público? ¿O quería seguir completamente en la oscuridad? Él ya quería hacerlo público, pero yo no. Ahora, Aquí o se sea, invirtieron los se papeles. invirtieron los Ok. papeles. Yo ya lo quería seguir manteniendo en lo oculto y en lo público. Mm, Pero yo por el hecho de que yo sabía que iba a destrozar a mi familia, porque no es lo mismo a lo mejor decir: "Mamá, ¿andamos?", a decir: "Mamá, ya me casé". Y ya firmé un papel y ahora sí que legalmente estamos casados. Entonces yo ya no quería hacerlo público. Yo puedo decir que incluso hasta me daba vergüenza ujú, el hecho de decir, ¿cómo le voy a decir a mi familia que me casé? Y luego con un señor tan grande, o claro. sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo recuerdo que yo incluso decía, chin, ¿cómo me va a ver la gente? Ujú, ¿Cómo va a ser mi vida? O sea, ya está nada de cumplir 50, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo claro. decía, Sofía, te ves toda la vida cuidándolo, porque aparte era bien flojo. Entonces yo decía, o sea, aquí se acabó mi vida. O sea, yo voy a tener que hacerle todo y él va a seguir envejeciendo y envejeciendo y yo mientras tanto voy a ser una mujer todavía joven, Ujú, pero cuidando pues a cuidándolo. un señor, ¿no? Diría mi mamá, desarrugando cueros. Claro, claro. Pero pues él quería ya hacerlo público y yo no. ¿Y lo logró? Sí lo logró, pero no como él quiso. ¿Cómo fue esta, pues este golpe a la realidad? Porque fue realmente salir de una vida oculta, una vida que si bien no estabas cómoda, no estabas feliz, pues fue el momento de salir a la luz y decir, sí, esto es lo que está pasando. ¿Cómo fue? Pues, podríamos decir que nos pusimos de acuerdo, y yo logré como que aplazar la fecha lo más que pude, pero él llegó a un punto en el que me dijo: "¿Sabes qué? Ya, o sea, este tal día le vamos a decir a tu mamá". Y yo dije: "Bueno, está bien". Entonces, ya no me quedó de otra, y llegué al punto en el que cita a mi mamá. Para eso él ya no vivía con nosotros, ya él rentaba un departamento que estaba muy cerca de mi casa, pero, la cita y le dice lo clásico, ¿no? Sofía y yo nos amamos y, pues, ya nos casamos. Y yo recuerdo que yo no estaba ahí, pero él me dijo: "Cualquier cosa, te mando un mensaje y subes". Ok. Y yo dije: "Okey, está bien". Entonces, recuerdo que me manda un mensaje y me dice: "Sube, Sofía". Y yo dije: "Vale". Entonces subo, y cuando yo abro la puerta del departamento, vi a mi mamá desencajada completamente. O sea, mi mamá no era mi mamá. Ujú, Y la vi tan tan choqueada que no sabía ni qué hacer. Entonces resulta que mi hermano también ya venía de unas clases y le llama a mi mamá, detecta que mi mamá está como rara y le dice: "¿Sabes qué?". O sea, le cuelga y mi hermano, bueno, esta persona dice: "No, si tu hermano ya está por aquí, dile que suba", le decimos de una vez también. Entonces, citan a mi hermano en el departamento, sube y estábamos ahí los 4. Esta persona le dice lo mismo que le dijo a mi mamá: "Sofía y yo nos amamos y, pues, ya nos casamos". Entonces, mi hermano que ya sabía como anteriormente lo que había pasado entre nosotros, lógicamente se sintió bastante traicionado, porque le dimos una cara de ya no hay nada, pero cuando sí. tiempo después aquí está incluso un acta de matrimonio, ¿no? Entonces, se arma como la discusión y mi hermano, pues, casi lo golpea, pero esta persona siempre era como con su actitud de sí, pégame. Ajá, o sea, como muy vale gorro Ujú, y muy frío, como muy me vale, yo estoy bien, ustedes están mal. mm, Entonces, pues mi hermano sí me reclama a mí, pero yo como que ahí, justo cuando yo, comencé a escuchar las contestaciones de esta persona ante los reclamos de mi hermano, ujú, yo dije: "¿Con quién me casé?". O sea, ¿con quién? ¿Con quién me vine a meter, no? ujú. Entonces, mi hermano prácticamente me dice: "¿Sabes qué? Olvídate de nosotros, ya, o sea, ya él es tu familia y bye". Se van y, pues, yo me quedo sola con él. Me quedo sola con él
y empieza el hecho, ¿no? De decirme, porque él tenía que ir por su hijo a la escuela y me dice, cuando me vaya, o sea, cuando regrese todavía vas a estar aquí y yo, sí. Entonces llega el punto en el que yo estando sola en esa habitación me doy cuenta de que realmente había cometido un grave error, ¿no? Y yo creo que por primera vez empecé a sentir híjole, ¿cómo decir? La fortaleza, pero a la vez el miedo de decir, tengo que salir de aquí sí o sí. O sea, como sea, pero ya no puedo quedarme aquí con. También ya tenías, ya estabas más grande, Sí. ya estabas más madura, ya estabas siendo un poquito más consciente. Anteriormente eras simplemente una niña completamente manipulada de quien creías que era tu rol a seguir, ¿no? En la vida. Y ahí decides, esto no es lo que yo quiero. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tu hermano y qué pasó con tu mamá? Híjole, a ellos yo me regreso a mi casa ese día porque pues todavía no me llevaban nada de mis cosas y regreso y creo que la escena tan dura de verlos ahí a ellos dos en la recámara y no me hablaban. Entonces, algo que le agradezco mucho a mi mamá es que ese día, a pesar de yo creo que el dolor tan grande que le causé, se acercó a mí y me dijo, hija, ¿de verdad te casaste? Y yo sí. Y creo que el hecho de que mi mamá haya roto eso que yo pensaba de mi mamá ya no me va a volver a hablar nunca en la vida, creo que me hizo ver que podía contar con ella. Porque ahí me volví tan vulnerable con ella que yo dije, o confías en tu mamá por primera vez en tu vida, o no vas a poder salir de aquí. Entonces, recuerdo que le dije sí, o sea, sí me casé. Y ella me dijo, es que ya incluso busqué el acta y no está, o sea, no aparece, o sea, no me dejan ni siquiera descargar, o sea, nada, no hay ningún registro. Y yo dije, o sea, yo en mi cabeza dije, ay, ojalá y esa acta ni se Claro, no hubiera existe. dado, ¿no? Ajá, y no exista. Y yo dije, no más, o sea, sí me casé. Y recuerdo que ella me hizo una pregunta muy importante y me dijo, ¿tú quieres estar con él? Y yo le dije, no. Me dijo, ¿y entonces por qué te casaste? Y recuerdo que le dije, por miedo, mamá. Entonces empieza toda esta cuestión de que mi mamá y mi hermano también empiezan como a ayudarme. Vamos a ver cómo le vamos a hacer, pero si no te quieres ir a vivir con él, no te vayas. Y si te quieres divorciar, te ayudamos a que te divorcies. Entonces, obviamente él empieza como a querer tener otra vez contacto con mi mamá para como convencerla y él no perder el hecho de que la iglesia respaldara la decisión de un matrimonio con tanta diferencia de edad. Y sobre todo un matrimonio que trae un trasfondo tan turbio y tan enfermo Claro, que tú dices, o sea, lo único que él esperaba era como que si la mamá de Sofía nos respalda, la iglesia no tiene por qué oponerse, claro, porque si la mamá ya lo aceptó, ustedes quiénes son para para opinar, ¿no? opinar. O para decir esto está mal. Entonces, él empieza como a buscar el hecho de tener la aprobación de mi mamá y mi hermano me dijo no. O sea, mi mamá no va a tener contacto con él porque él la va a manipular, igual que a ti te ha manipulado. Entonces, no. ¿Quiere hablar algo? Lo va a hablar conmigo. Entonces fue el hecho como de empezar con las mentiras, ¿no? Yo le mentía a él y le decía, no, es que, mi mamá, no está en la casa. No, es que mi mamá, no quiere hablar contigo. No, es que mi mamá, o sea, no quiere volver a saber nada de ti. Para que él justamente no estuviera como buscando tener contacto con ella. Entonces, llega un punto en el que mi mamá ya no sabía ni qué hacer, pero mi hermano tampoco. Entonces, mi hermano se desespera tanto y yo creo que le pegó tanto el hecho, como que le cayó el 20 de decir, en mi infancia viví injusticias y ahorita estoy viviendo injusticias y la gente mala se sale con la suya por miedo de las víctimas que no hablan y no dicen, ¿sabes qué? Que guarden No, silencio. justo. Entonces mi hermano recuerdo que le llamó a mi mamá una noche y le dijo, ¿sabes qué? O sea, ya, estoy harto, voy a hacer esto y ya, estoy cansado de que se salgan con la suya y ya no más. Y lo hace público. Y lo hace público. Hace un grupo de WhatsApp con los de la iglesia y comenta. Mi hermana Sofía y tal se casan. Llevan una relación de tanto tiempo a escondidas y pues este es su pastor prácticamente, ¿no? Entonces empieza el caos. Empieza el caos, llamadas, esta persona va, me busca trabajo. eh, un acta de matrimonio que nunca sacamos desde que nos casamos, va y se la muestra a la que era mi jefa en ese entonces, se va al Ministerio Público, porque no me encontraba por ningún lado, se va al Ministerio Público, porque para esto a mí me quitan el teléfono, mi familia me quita el teléfono, y él se va al Ministerio Público alegando que a mí mi familia me privó de mi libertad, y que mi familia nos separó,
que porque hasta me quitaron el celular y que yo soy su esposa y que me están pues sí, alejando de él, ¿no? Entonces se va al Ministerio Público, nos enteramos que me estaban buscando, me despiertan y me dicen, ¿sabes qué, Sofía? Graba este video, vas a escribir esto y lo vas a decir porque esta persona te fue a buscar al Ministerio Público y dijo que estás desaparecida. Entonces grabo todo eso y yo ya no estaba, o sea, yo ya realmente sabía que yo ya no quería estar con él. Entonces nos vamos con unos hermanos de la iglesia al estado y resulta que él estaba cerca de ahí. Mi hermano súper preocupado, como que se convocó a todos los de la familia y se les dijo, ¿saben que las cosas están así? Sofía está casada con este pastor, este, y si ven como algo raro cerca de casa, pues avísenos que no sé qué. Nos quedamos a dormir en esa casa y mi mamá recuerdo que uno de los hermanos de la iglesia se reunieron con él y lo vieron real así, en una actitud tan arrogante de yo no estoy haciendo nada malo, yo no hice nada, Sofía y yo estamos casados y nos amamos. Yo lo único que quiero es que me regresen a Sofía. O sea, quiero estar con Sofía. Ujú. Entonces, empieza todo esto y yo regreso a casa. Entonces, yo tuve que renunciar a mi trabajo porque me dijeron, ya no vas a volver a trabajar. Él sabe dónde trabajas y te va a ir a buscar. Y como esta persona tiene un hermano peligroso Ujú. que se dedica mucho, yo creo que sí se ha dedicado como a los secuestros y demás, tiene identificaciones falsas. A mí me dijeron, o sea, no. Su hermano, o sea, él por fregarnos, te pueden secuestrar. Y luego, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, me salgo de trabajar y mi mamá le exige a él que inicie el trámite del divorcio. Y mi mamá ¿Tu tuvo mamá que se dejar lo de ir a pide? trabajar. Sí. Mi mamá le dice, ¿sabes qué? Sofía no quiere estar contigo, se van a divorciar. Ella no quiere estar contigo, se quiere divorciar. Pero para esto él también hace una reunión con la gente de la iglesia y todos, absolutamente todos, gente que realmente yo aprecio mucho y que amo Mm, y que sé que lastimé, pero sé que en su amor me perdonaron. claro. Toda la gente, todos le decían lo mismo, Sofía es una niña, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Vete al psiquiatra. Déjala en paz y dale el divorcio. Deja a su familia en paz. Te abrieron las puertas de su casa. No. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Tú necesitas una mujer, no una niña. Ujú. Entonces, le llovió sobre mojado. Y él con una actitud tan arrogante, pero tan arrogante, que él seguía en su postura de yo no estoy mal. Ustedes están mal, yo. O sea, ¿qué hice de malo? ¿Qué hay de malo en el amor, no? Claro. Entonces, empiezan el trámite del divorcio, pero ay, yo ahí cometí un grave error. Y fue que yo empecé a extrañarlo mucho. Y yo decía, ¿qué onda conmigo? Entonces, llega un punto en el que yo regreso a trabajar. Porque dijimos, no, o sea, como que ya se calmaron las aguas, no va a hacer nada. Mi hermano prácticamente me dijo, esta persona es un mal, Ujú. no va a hacer nada. Regreso a trabajar y lo busco. Le mando mensaje. Le mando mensaje y empieza. Sofía, cómo te he extrañado, me haces mucha falta, no puedo olvidar todos los años juntos. Me aventó una circo, maroma y teatro y empezó como con el hecho de quererme volver a reconquistar, aunque ya estaba el proceso del divorcio, en curso. Y empieza. Y empezamos a vernos escondidas otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y de repente, él me dice, es que no, Sofía. O sea, ya. No podemos volver a estar haciendo esto. Le voy a decir a tu mamá que me buscaste y que estamos otra vez juntos. Y yo dije, no, otra vez le voy a romper el corazón a mi mamá. Entonces, él le dice a mi mamá y mi mamá desilusionada. Y me dice, otra vez me mentiste, nos hiciste creer una cosa y resulta que regresaste con él. ¿Quieres Mm. estar con él? Está bien. Llévate tus cosas y vete. Y yo dije, no, ¿qué acabo de hacer? Entonces mi mamá me dijo, o si no, pues tomen terapia de pareja. O sea, mi mamá como que él también le empezó a labrar tanto el Sí. cerebro, porque volvieron a hablar ellos, y como a mi mamá le podía mucho el hijo de él, porque mi mamá lo quería mucho ese niño, Ujú. él siempre era como, ay, es que mi hijo, necesita una mamá. O Ujú. sea, si Sofía ya se viniera con nosotros, es que Sofía nos abandonó. O sea, a mí me puso como la peor. Regresamos y entonces resulta que pues, o sea, siguió la relación. Mi mamá hasta ya nos dice, no, pues vayan a terapia de pareja, que no sé qué. Y de repente llega un punto en el que yo empiezo a notar otra vez muchas actitudes de él. Y yo decía, no, o sea, ¿por qué regresaste, Sofía? O sea, ¿qué hiciste? Entonces recuerdo que había un chico de la iglesia de Ujú. mi edad que tenía novia. Ujú. Y yo a su novia la conocía y él también. Ujú. O sea, él era el pastor también de este chico. Y él se enteró de todo y sí me dijo, Sofía, pues no tengo nada que perdonarte, pues échale ganas. Ujú. Y pues a ver qué día nos vamos a comer un helado. Ujú. Y yo dije, pues va, y quedó como en, va, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Él de repente agarra mi teléfono y lo empieza a revisar. Y ve a este chico.
y me dice, ¿por qué te invita a comer un helado si sabe que eres una mujer casada? Que no sé qué, y yo le dije, pero pues conoces a su novia y yo también, o sea, y con él nunca ha habido nada de nada, somos amigos, lo Ujú. conoces. No, 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 voy a hablar con él. ¿Por qué te está diciendo estas cosas? Y tú que todavía le contestas, ¿sabes qué? Lo vas a bloquear. Y yo le dije, no, no lo voy a bloquear. Me Ujú. dijo, tienes razón, no, no lo vas a bloquear. Me dijo, no, yo le dije, bloquealo tú. Y me dijo, no, yo no lo voy a bloquear, lo vas a bloquear tú. Agarró mi teléfono así con la mano y me lo puso así enfrente, pero sin soltarlo. Bloquealo. Y yo dije, no, si ya revisaste toda mi conversación con él y no hay nada, ¿por qué lo voy a bloquear y borrar todo eso? Bloquealo. Y yo no. No lo vas a bloquear. O sea que te importa más él que yo. Pues no. Entonces, recuerdo que a mí me cayó el 20 cuando me arrebata el teléfono, Ujú. porque después me lo volvió a dar y me lo arrebató. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, y recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con mi teléfono, borra a quien quieras, bloquea a quien quieras de mis redes sociales, y me regresas mi teléfono y me voy. Y agarré y me dijo, no, te llevo a tu casa. Yo le dije, no. Y agarra y le dice a su hijo, ponte una chamarra y vamos a llevar a Sofía a su casa. Y yo le dije, no. ¿Y sabes qué hizo? Me puso al niño enfrente y yo les dije, no, no quiero que me lleven. Y agarré y me dijo, ¿es en serio, Sofía? Ve a mi hijo, ve a mi hijo. Ándale, déjanos llevarte a tu casa. Y yo le dije, no, y dame mi teléfono. Me da el teléfono y antes de salir de la puerta del edificio de su departamento me dice, Sofía, nada más te puedo pedir un favor. Y le digo, sí, dime. Y me dice, prométeme que no le vas a decir a tu mamá lo que pasó. Y yo le dije, no, no se lo voy a decir. Pero le dije, aquí está, o sea, si te interesa, que no le diga a mi mamá que me arrebataste mi teléfono y las actitudes tan feas que Claro. tuviste. Entonces, yo recuerdo que ya para ese punto yo ya grababa todo. Grababa audios, notas de video, todo, todo lo grababa yo como para tener pruebas. Y respaldarte para poder Justo. salir de esa relación. Entonces, empieza todo eso y llega un punto en el que yo le dije, ya no quiero estar contigo. O sea, ya no. Y eso fue en diciembre. En diciembre y de repente llega y le habla a mi mamá. Al día siguiente yo fui a trabajar normal y le habla a mi mamá. Y mi mamá me dice, ahorita vengo, voy a su departamento. Y yo, ¿qué vas a ir a hacer allá? Ahorita vengo. Eran como las 11 de la noche, no te miento. Ujú. Y mi mamá fue y de repente me entero que también llamó a uno de mis hermanos que estaba casado. Mm. Lo llama y llama a su esposa. Y les empieza a decir que yo prácticamente era una infiel, que yo lo había engañado, que me encontró mensajes, que para ir a comer un helado, o sea, me hizo ver tan mal que incluso yo recuerdo que cuando mi mamá regresa a casa después de esa noche, mi hermano y mi cuñada me ven con una cara tan fea, pero tan fea, y yo dije, pues qué les dijo, ¿no? Entonces, ellos también se compraron el hecho de que yo estaba siendo infiel Ujú. por incluso contestarle a esta persona para ir a comer un helado. Entonces, empieza toda como que la guerra. Y te digo, era diciembre, entonces empieza la época de Reyes, etcétera, y él se va como a un parque con su hijo. Y mi mamá empezó como a decirle, no, sí, mi mamá ya estaba como de, ahí estos van a regresar, ¿no? Y le dice, no, sí, es que Sofía se sintió mal. Y él, pues que vaya al doctor. Ay, ¿a poco ya no te importa? Y él, no, pues la verdad no, que Sofía vaya y le console en el corazón todos los hombres a los que ella seduce en redes. Así empezó y así empezó. Pero de repente la historia da un giro. Yo ya no quería estar con él, pero me Ujú. dolía. Yo Ujú. decía, o sea, ¿por qué no? La historia da un giro cuando de repente mi mamá seguía llevando a su hijo de él a la escuela. Mi mamá lo seguía apoyando, grave error. Mi mamá estaba Mm. tan manipulada que le decía, mamá, deja que se rasque con sus propias uñas. No, hija, es que es el niño. Y yo, Ujú. bueno, lo llevaba a la escuela y el niño le dice a mi mamá, mi papá el otro día trajo a una amiga a la casa. Ujú. Y mi mamá, ¿una amiga? Sí, una amiga. Y le dice, ¿cómo se llamaba su amiga? Ay, no sé, no me acuerdo. Y le dice, pero le metió la mano abajo de la falda. Ay, no, cuando yo me enteré de eso, yo dije, ¿qué onda? Entonces yo recuerdo que mi mamá me llama. Y me dice, Sofía, ¿alguna vez él te mencionó sobre alguna amiga? Y yo, no. ¿Segura? Y yo, no, mamá. Y me dice, ok, es que el niño me acaba de decir esto. Y yo Ujú. dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Y entonces hice memoria y me acordé que una vez, cuando él y yo ya habíamos regresado después de toda la bomba, subí y el niño me dice, oye, Sofía, hoy viene una amiga de mi papá. Ujú. Y mi papá le metió la mano abajo de la falda. Y recuerdo que él había bajado a tirar la basura. Entonces, cuando él sube, después de que el niño me dijo esto, yo le dije, oye, ¿qué onda? O Ujú. sea, ¿qué onda, Lo Ernesto? confrontaste. El niño me está diciendo esto. Ujú. Y él empezó, no, le empezó a decir a su hijo, no, no digas eso y me vas a meter en problemas con Sofía. No andes inventando esas cosas, o sea, no. Y el niño, pero es que papá, o sea, le jugaba al niño También. sí, o sea, un daño psicológico tan tremendo que lo hacía ver al niño como Ujú. mentiroso. Entonces yo me la compré y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya hice memoria. El niño alguna vez me dijo, empezamos a investigar. El niño le dijo a mi mamá, pero no le digas a mi papá que yo te dije porque me va a pegar. Entonces mi mamá me dice a mí y mi mamá me dice, tenemos que conseguir pruebas. Y digo, yo aquí no quiero como evangelizar a nadie, pero yo recuerdo que esa vez yo dije, Dios ayuda. Y me acuerdo que me puse a orar y le dije, Dios, saca
todo lo que haya oculto en el corazón de esta persona, o sea, sácalo a la luz. O sea, ya, a mí me está costando mucho trabajo salir de aquí, pero ya, o Y sea, ahí es cuando tú demuestra todo. lo desenmascaras, vamos. Sí, porque descubrimos que desde que él empezó a andar conmigo, a los casi 15 años, todo el tiempo que yo estuve con él, fue infidelidad. Anduvo con 3 al mismo tiempo. Anduvo conmigo, con esta persona de la que el niño hablaba y otra mujer. ¿Y esas 3 personas también eran menor de edad No. o no? Una Esa era no. como de 30 y tantos, la otra Ujú. era como 3 años más chica que él, pero descubrí algo muy importante y es que las 3, o sea, ellas y yo, teníamos algo en común y era que estábamos en una situación muy vulnerable porque yo había perdido a mi papá. Esta persona de la que el niño nos platicó se acaba de divorciar y la otra tenía problemas en su matrimonio por maltrato físico. Entonces, las 3 estábamos en esa situación tan vulnerable y llega él, nos endulce el oído y las 3 caímos. Entonces, recabamos pruebas. Él nunca dejaba su teléfono, pero él dependía mucho de la melatonina para dormirse. Tenía muchos desórdenes del sueño. Entonces, mi mamá un día sube y le dice, sí, que mi mamá se quedaba a dormir ahí para llevar al niño a la escuela. Y dice mi mamá que ese día él deja el teléfono así de la nada. Lo dejó ahí, ni cuenta, si yo estaba como adormilado. Le abre a mi mamá y deja el teléfono ahí. Se queda dormido. Mi mamá me dice, oye, hija, ¿recuerdas su contraseña? Y le digo, pues creo que era esta. La pone y me dice, sí es. Y busca a esta persona. Y encontramos fotos del niño con ella. Y le digo, sí es ella. Le digo, tómale foto a su número y manda. Y un día me harté y que agarro y que le llamo a ella. Y le digo, hola, soy Sofía tal, y soy la esposa de Ernesto. Y ella, pues todo lo que quieras hablar, háblalo con Ernesto, a mí no me metas, y me cuelga. Y yo recuerdo que a mí quien me preocupaba era el niño, porque yo dije, ay, a mí ya, o sea, me vale madres si me divorcio o no. O sea, yo no quiero estar con él, pero el niño, o sea, el niño no se merece esto. Entonces, de repente dije, no, pues esta mona no me va a decir nada. Y recuerdo que yo lo desenmascaro a él. Subo un día y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no aguanto, le voy a decir a Ernesto que ya sé toda la verdad. Entonces subo sola a su departamento y me dice, Sofía, pues hay que reconciliarnos, que no sé qué. Y yo, no, Ernesto, por esto y por esto. Y agarra y me dice, no, pero es que, o sea, me hizo sentir a mí también tan culpable. Ella venía trabajándome a mí y a mi mamá, diciéndonos que yo tenía muchas cosas que mejorar, que eran pecados generacionales de mi papá. Y mi mamá como creía también mucho en lo espiritual, mi mamá como que igual la agarró de ahí y hasta ahí. Entonces, él a mí me dice, hay que reconciliarnos. Y yo le dije, yo no me voy a reconciliar contigo. Y le dije, a ver, ¿quién es Angélica? Angélica, le digo, sí, ya sé lo de tu adulterio. Me has estado engañando todo el tiempo. ¿Adulterio cuál, Sofía? ¿Yo? Y le dije, sí, tú. Se llama tal y tal, le di el nombre completo de ella. Trabaja en tal, porque esta persona trabajaba con niños. Trabaja en tal, vive en tal, y la conoces desde tal. Tiene tantos años, y se han visto aquí y aquí. No, no, no. Sube mi hermano, y mi hermano me dijo, o sea, ¿por qué te atreves a subir sola con él? ¿Te hace algo? Entonces sube mi mamá y mi hermano, y ahí le dije, o sea, ya sabemos todo. Y él aferrado, no, le llamamos si quieres. Y yo, no, no voy a caer en tu juego, ya sé todo. Aunque le hablemos, no voy a regresar contigo. Y ya cuando accedemos, me dice, ay, ¿qué crees? Es que no tengo su número. Y yo, ay, papito, no seas mentiroso. Nos vamos y a mí me dio tanta tristeza porque apenas nos fuimos, el niño empezó a gritar. El niño empezó a gritar y el niño empezó a sufrir un maltrato tan feo, pero tan feo. Mi mamá como que lo siguió ayudando. Mi mamá le dijo, o sea, mi familia está primero y nada más te va a ayudar por el niño. Lo que consigue es que tu mamá se venga a vivir contigo. Y el niño le contaba a mi mamá que él incluso un día se le acercó y le dijo, por tu culpa no tenemos familia. O sea, por tu culpa con Sofía todo se acabó, por tu culpa ya no vas a tener mamá. Entonces, que también un día le puso como una almohada en la cara, como queriéndolo asfixiar, y que le pegaba, que le daba de cocos. Y le dices que si tú no hubieras hablado, o sea, Sofía todavía estaría con nosotros. Le hacía sentir una culpa tan fea. ¿El niño de qué edad? 5 años. ¿Qué? 5 años. Entonces, empieza a pasar todo esto, y esta persona, Angélica, se pone en contacto conmigo. Estaba yo trabajando y me manda mensaje, hola, ¿podemos hablar? Y yo, sí. Y me dice, ¿estás ocupada? Y le digo, salgo en un rato de trabajar. Ok, te marco. Nos hablamos y me dice, ¿sabes qué? Yo la verdad no te dije nada porque yo le tengo mucho miedo a esta. Y me dice, y yo tengo una hija y yo no quiero que mi hija esté en peligro. Me dijo, pero vi tu edad y sentí tan feo. Me dijo, yo tengo una hija y no me gustaría que le hicieran lo mismo. Entonces, ella y yo nos ponemos de acuerdo para vernos. Ella era del Estado de México, o sea, estábamos completamente muy lejos. Y me dice, ¿sabes qué? O sea, nos ponemos de acuerdo y voy yo con mi mamá a verlo. Y ella me empieza a contar todo. Todo, o sea, esta persona está tan enferma que a ella le engañó con esta otra chica que te digo. Y ella a mí me dijo, Sofía, yo nunca había sufrido ansiedad hasta que conocí a Ernesto, hasta que tuve una relación con él. Fui incluso al parar al psiquiatra, me engañó, incluso me pedía fotos de, ¿con quién estás? ¿No? Que estoy aquí en mi casa. A ver, mándame una foto con la mano en la frente. Así. O sea, un nivel de control tan feo. Le controlaba cómo se vestía, muchas cosas. Y ella me dijo, solo te pido una cosa.
no le digas que, o sea, no le digas. Y yo le dije, o sea, claro, o sea, no se va a enterar. Entonces, él seguía insistiendo, insistiendo. Y obviamente durante todo ese tiempo el proceso del divorcio siguió. Llega Ya el seguía punto, todo, tú estabas clara, el proceso del divorcio había iniciado, tú solamente estabas pues recopilando pruebas para que esto fuera definitivo. Ujú. estábamos recopilando pruebas. Y le digo, ¿sabes qué? O sea, no. Recuerdo que Angélica me mandó incluso capturas donde le decía cosas de verdad muy asquerosas y de índole sexual que yo sentí tan feo al verlas, pero eso fue lo que a mí me quitó la venda de los ojos porque yo dije, ¿cómo lo voy a hacer para salir de aquí? Pero cuando me enteré de todo eso, yo dije, basta, o sea, ya me tengo que ir de aquí. Para ese entonces llevabas 5 años ya de relación con él 5 años, y el único hombre en tu vida. el único, Prácticamente no conocías nada más. nada más. Se da el divorcio después de esto. Sí, pero fue muy problemático Ok. porque yo le peleé a él una cuarta parte de lo que se había gastado en muebles. Mm. Eran 35,000 pesos, cuando lo justo era que me tocara la mitad. Entonces llegamos como a ese acuerdo y él me dice, sí, te voy a dar los 35. Para esto él había cobrado un seguro de vida de la que era su esposa. Le dieron 1,000,000 de pesos. ¿En qué se gastó el dinero? Yo no sé. Nunca le exigí dinero. Aún como su esposa nunca me dio nada. A la mamá le amuebló departamento, le amuebló todo y a mí nunca me dio un quinto. Entonces yo dije, bueno, le estoy peleando solo 35,000 pesos. Es para irme a terapia y además para hacerme exámenes, porque yo dije, si este vato me fue infiel, al rato tengo una infección de transmisión sexual y no. Entonces me empecé a hacer estudios de todo y empecé a tomar terapia y cuando llega el día del divorcio, antes de entrar con el juez, me dice su abogado, Ernesto quiere hablar contigo. Y mi hermano un día antes estaba tan miedoso que yo recuerdo que mi hermano, le dije a mi mamá, ¿qué tiene mi hermano? Y me dice a mi mamá, es que tu hermano tiene miedo de que no te divorcies mañana. Y yo le dije, no, sí me voy a divorciar. Entonces, pues llega el día del divorcio y él habla conmigo. Me dice, Sofía, por favor, estemos juntos. Y yo no. Y como fue un divorcio ya incausado, que gracias a Dios existen ya, yo le dije, no. O sea, no, nos vamos a divorciar. Y me dijo, no, o sea, quédate conmigo. Y yo le dije, no, te voy a hacer feliz, perdóname. Le dije, no. Y que agarro y le saco las capturas de pantalla. Y le digo, después de leer esto, ¿crees que me voy a quedar contigo? No, gracias. Y le dije, me engañaste todo el tiempo. Le dije, y además, eso que hicimos nunca estuvo bien. O sea, nunca. Una rogadera, pero una rogadera te voy a hacer feliz. Me bajó otra vez el cielo, la luna y las estrellas. Y yo le dije, no, no, Ernesto, nos vamos a divorciar. Entonces, pues pasamos con la juez y como que empiezan, ¿no? Como los acuerdos y todo. El chiste es que logra hacerse la víctima con la juez y logra que la juez como que diga, no, pues nada más te va a dar 35,000 y le vas a dar 3 meses más para que él los pague. Llega el lapso de los 3 meses y él no me paga nada. Y él a su abogado le debía mucho dinero. Al abogado que le ayudó con un caso anterior, le debía mucho dinero. Y su abogado me dice, es que no me ha pagado. Y digo, es que a mí tampoco me ha pagado. Y en el acuerdo del divorcio se pactó que si alguna de las dos partes no cumplía con el acuerdo, nuestros derechos quedaban como a salvo y podíamos pelearlos, ¿no? Entonces yo dije, pues lo voy a demandar. Y le digo a mi mamá, mamá, lo voy a demandar. O sea, no me ha dado los 35,000, lo voy a demandar. Mi mamá seguro y yo, sí, pues ¿en qué se gastó tanto dinero? Ni siquiera es tanto. Creo que hasta lo saco yo trabajando o sea, no es mucho dinero. Entonces mi mamá me dijo, pues bueno, y él empieza a buscarme y a decirme, oye, dame chance y déjame darte 200 pesos semanales hasta terminar los 35,000. Y platicando con mi mamá, ella me dice, hija, no lo demandes, ya déjalo así. Él lo que quiere hacer es seguir teniendo contacto contigo. Por 35,000 pesos, tu paz lo vale. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? Tienes razón. O sea, no. Y recuerdo que agarré y le dije, ¿sabes qué? No quiero tus 35,000 pesos, no soy tu abonera, no quiero tus 200 semanales, quédatelos. No me pagues nada y no te voy a demandar. Tranquilo. Entonces, recuerdo que antes del divorcio, cuando vi todo lo de la violencia del niño, intenté como pelear. A lo mejor yo poderme quedar con él, pero como nunca lo registré con mis apellidos ni nada, el abogado me dijo, porque su abogado estaba de mi lado, su abogado me dijo, Sofía, es que no, o sea, el divorcio ya está a un mes, no vamos a poder hacer nada. Como nunca lo registraste, el niño legalmente no es nada tuyo. Claro. Los que podrían pelear algo son los abuelos. Tienes que Pero tú dejárselo no. a él. Ajá, y me dijo, entonces, cuidado con eso, pero su abogado después me dijo, si tú lo quieres meter a la cárcel, lo metemos a la cárcel. Yo sé cómo hacer. Y sí intenté meterlo antes del divorcio, fui a la CNDH, nada más me revictimizaron, no me resolvieron nada. Ok. La psicóloga me dio un contacto, fuimos, te digo, no me resolvieron nada. Y después en esta disputa de él me debe dinero y a mí también, el abogado me dijo, no, pues si lo quieres meter a la cárcel, lo metemos y hacemos que te pague. Nada más me das la mitad. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No. Él lo está haciendo por coraje. Y yo no soy un objeto para que él cobre venganza contra Ernesto Claro. por todo lo que le debe. O sea, suficiente ya viví, no me voy a pelear por 35,000 pesos. Y si él lo quiere meter a la cárcel, lo quiere mandar que lo haga. Pero yo ya no quiero saber nada de él. Y te digo, Y fue la manera en que lograste ya cortar de ya raíz. cortar con todo. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, Sofía? ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Fue hace un año, yo creo, porque yo me divorcio en marzo
Ujú. Yo me divorcio en marzo y él me tiene que pagar 3 meses después, en junio. Tienes un año en el cual, por decirlo así, renaciste. Sí, Tienes un año en donde ya te sientes tranquila, donde sientes paz. Viendo tu historia, analizando ciertos puntos, me da la impresión que en muchos de los momentos sentías que estabas viviendo algo único, que no podías hablar porque solamente a ti te estaba pasando eso, que necesitabas pues guardar silencio porque lo que te estaba pasando era algo pues excepcional, algo que a nadie más le estaba pasando. Si tú, Sofía, ahorita que estoy segura que nos están escuchando muchas niñas, mujeres, adolescentes que están pasando por una situación muy complicada, ¿qué consejo? Imagínate que enfrente de ti está una niña, está esa Sofía de 13 años. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le hablaría? qué gran pregunta. Fíjate que justamente después de todo esto, a veces paso cerca de la secundaria donde estudié y veo a niñas de la edad que yo tenía en ese entonces y me da tanta nostalgia, pero tanta nostalgia. Y justo yo le platicaba a mi hermano y le decía, si yo pudiera decirle algo a la Sofía de esa edad, o sea, lo haría y la cuidaría tanto. O sea, los adolescentes de esa edad me dan tanta ternura y me generan tanta preocupación que yo creo que si les pudiera decir algo es que nunca olviden lo que valen al punto de necesitar que otra persona les digan lo que vale. Y también, sobre todo, más allá, que nunca tengan miedo a hablar, porque algo que yo siempre he tenido es que he sido muy miedosa. Toda mi vida lo que recuerdo es que soy muy miedosa y me da mucho miedo hablar. Incluso en la escuela me daba miedo que me calificaran por estar mal y que me regañaran, que me llamaran la atención. Pero creo que muchas veces el hablar y que te corrijan te puede salvar la vida de mil y un maneras. Y a lo mejor hoy no lo entienden, pero el día de mañana lo van a agradecer, sobre todo con nuestros papás. Yo creo que si Sofía hubiera hablado con su mamá y hubiera tenido la confianza, la historia de Sofía habría sido diferente. Me arrepiento de muchas cosas, pero creo que más allá de todo, sí fue muy duro, pero creo que también me llevó a madurar y a crecer de una manera que yo no hubiera esperado. Hoy en día ya no vivo con miedo y hoy en día si algo no me gusta, lo digo, Lo dices. lo digo. Entonces, si yo les pudiera dar el consejo sería ese, que siempre hablen, que no se queden nada callados y no le tengan miedo a nada. Lo peor que podría pasar, va a pasar, Ujú. pero no hay nada mejor como tener a tus papás o alguien de confianza para que esté ahí apoyándote. Escuchándote hay un punto muy importante, que es lo que conlleva a mi segunda pregunta. Estoy segura que allá afuera nos están escuchando mujeres que también tienen niñas, tienen adolescentes. Ahorita le hablaste a la Sofía Ujú. de 12, 13 años. ¿Qué consejo le darías a las mamás que tienen adolescentes? A las mamás que claramente la adolescencia pues es un momento muy vulnerable en nuestras vidas. ¿Qué les dirías? ¿Comunicación? ¿Estar atentas? ¿Estar alertas? ¿Qué consejo le darías a una mamá que está allá afuera? A lo mejor teniendo poca comunicación con su hija propia de la edad y que pudiéramos pensar, pues es que sí, es que a esa edad la verdad es que no nos caemos bien, ni la mamá ni la hija, pero ¿qué le dirías? ¿Qué herramienta le dirías que tuviera para que sus hijas estuvieran fuera del peligro en el que tú estuviste? Primero que nada les diría que no es normal que una persona tan grande sea tan cercano a sus hijos, si no son sus papás. Que no se dejen cegar por la admiración o la fachada de una persona que profesa una religión o creencia, porque muchas veces ahí ocurre justamente un abuso espiritual. Abusan tanto de su autoridad espiritual que tienen, si así lo podemos llamar, que te llevan a un laberinto donde se ganan toda tu confianza. Y que, híjole, que a pesar de que a lo mejor la relación con sus hijos o hijas no sea la mejor, que siempre se acerquen. O sea, que logren construir esa comunicación a lo mejor poco a poco, pero que así sea lo más pequeño que ellos les cuenten, no los juzguen. Porque a mí lo que me pasaba mucho con mi mamá era que yo le decía algo, era como, ay, ya madura, o ay, ya esto. Entonces, ¿con qué confianza te acercas a tu mamá a contarle algo así, por más mínimo que sea, si te va a lo mejor como juzgar o señalar? Que no te juzguen, sino que te acepten y así poco a poco se construya la confianza. Y también que estén muy alertas, porque yo creo que yo di muchas señales, o sea, muchas señales. Siempre estaba de malas, pero yo creo que había cosas que a lo mejor mi mamá no entendía, pero yo creo que si mi mamá a lo mejor me hubiera
no hubiera dicho como, ay, pues sí, ella siempre ha sido así y nunca hemos tenido confianza. Y hubiera dicho, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Sofía no me tiene esta confianza? Y hubiera a lo mejor buscado el obtenerla. Yo creo que sí, muchas cosas hubieran cambiado y no habría tenido que pasar por eso. Pero creo que sí, la más importante sería la de que no dejen que personas tan grandes se acerquen a Se sus hijos. acerquen. No tienen nada en común, pero Alguna nada vez, en común. alguna vez alguien me dijo, y qué cierto es, un adulto jamás va a necesitar la ayuda de un niño. Es correcto. Y qué cierto es, qué cierto es. Sofía, yo hoy te veo una mujer que aceptó la ayuda, una mujer que ya fue a terapia, una mujer independiente que recuperó su fuerza, que creyó en ella, con una red de apoyo familiar que fue lo que prácticamente pues te salvó, te dio la mano, pero también te salvó el creer en ti. Hoy te veo como que ya ves toda esta pesadilla volteando hacia atrás, en un pasado. Quiero darte las gracias. Quiero decirte que gracias a tu historia estoy segura que muchas niñas o adolescentes que están pasando por una situación como esta van a tener hoy la fuerza y van a saber el camino que deben de tomar, a quién deben de recurrir, qué deben de hacer y no quedarse calladas porque el silencio jamás será la solución, el silencio jamás va a ser la opción. Y que gracias a tu historia y que tuviste esta valentía de estar el día de hoy y platicarnos ahora sí que con detalles lo que es lo que viviste, pues hay un futuro y hay una esperanza para las niñas que están allá afuera que tal vez están viviendo por esto. Yo te quiero agradecer. Gracias. Me siento de verdad que estoy frente a una mujer admirable, una mujer que ha sabido reponerse ante el sufrimiento y ante el dolor. Muchas, muchas gracias. ¿Algún último comentario que le quieras dar a nuestra audiencia, que quieras recalcar, que quieras decir? Eh, Ahora sí que este es tu cabina, este es tu tiempo. Gracias. Primero que nada, muchas gracias, Fénix. Para mí eso es muy importante. Recién que sucedió todo, yo había tenido el anhelo en mi corazón de poder justamente compartir mi historia, pero justamente con otras mujeres que estuvieran pasando lo mismo, porque alguna vez la compartí y fui muy juzgada. Mucho tiempo me sentí culpable y creí que todo era mi culpa, pero hoy veo que no es así y que mejor que compartirlo y poder ayudar a otras personas que están en la misma situación. Para a lo mejor ya está siendo doloroso, pero que puedan evitar que llegue a tantos extremos. Y si yo también, aquí recalcando a las jovencitas que a lo mejor ahorita tienen la edad que yo tenía en ese entonces, niñas no son muy maduras para su edad. Realmente eso es, creo que lo que más usan este tipo de personas para hacerlas creer que tienen que estar con ellos. La verdad es que no es así. Vivan sus etapas, disfrútenlas. Yo me salté muchas etapas. Disfrútenlas, no tengan pena de nada. La vida solamente es una y qué mejor que vivir todo a su tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por este espacio. La verdad lo disfruté muchísimo. Me siento como que ya puse mi granito de arena para pues la causa tan bonita que tiene este programa, que es ayudar a muchas mujeres y niñas también. Entonces, pues nada, creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias, Sofía. Yo hoy veo a Sofía con un futuro brillante. Estoy Gracias. segura y sobre todo muy feliz. Gracias. En La Puerta Cerrada son historias reales que merecen ser escuchadas. Muchas historias de violencia no ocurren en la calle, ocurren en casas, en relaciones y en lugares donde nadie tiene durante años pues visibilidad. Miles de mujeres viven esto en silencio. Este es un podcast donde sus voces finalmente se escuchan, donde el silencio encuentra su voz. Si estás ahí, si nos estás escuchando y estás viviendo un caso de violencia de cualquier tipo, recuerda que no estás sola. Tienes los teléfonos, tienes correo electrónico en donde puedes pedir ayuda, en donde estamos aquí para escuchar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. En La Puerta Cerrada, sabemos que contar una historia de violencia no es fácil. Por eso, este es un espacio seguro, confidencial y completamente anónimo, donde protegemos tu identidad, bloqueamos rostros, modificamos voces y jamás revelaremos quién eres. Si viviste violencia física, psicológica, vicaria o cualquier otra forma de abuso, tu voz importa y puede ayudar a otras mujeres. Cuando estés lista para hablar, contáctanos en los teléfonos y correos que te dejamos en pantalla. Aquí te escuchamos sin juicio y con respeto. A Puerta Cerrada, historias reales que merecen ser escuchadas.